Estas son buenas prácticas de manufactura que se establecen en la resolución del Ministerio de Salud y Protección Social número 2674 de 2013 y se convierten en principios básicos y prácticos de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en Colombia y con las cuales se garantiza la inocuidad de los mismos, es decir, que se ofrezcan productos naturales o artificiales que no causen daño al consumidor. Por el contrario, que dichos alimentos aporten al organismo humano los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Es importante contar con instalaciones limpias y adecuadas para la manipulación de alimentos. Por ejemplo, drenajes protegidos por rejillas, ventanas sin deterioro y con la iluminación adecuada. Garantizar la calidad y óptimas condiciones de las materias primas e insumos. Contar con conocimientos e infraestructura para el adecuado manejo de las materias primas, especialmente para su congelación y refrigeración. Tener la basura clasificada y separada de los alimentos. El manipulador de alimentos debe contar con traje impecable, manos limpias y uñas cortadas. No se permite utilizar reloj, anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras el personal realice sus labores. En caso de usar lentes, debe asegurarse a la cabeza mediante bandas, cadenas u otros medios ajustables. Si el chef tiene barba, deberá usar siempre tapabocas. Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo. No está permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, como tampoco fumar o escupir en las áreas donde se manipulen alimentos. Los visitantes a los establecimientos o plantas deben cumplir estrictamente todas las prácticas de higiene y portar la vestimenta y dotación adecuada, la cual debe ser suministrada por la empresa. Los manipuladores no deben sentarse, acostarse, inclinarse o similares en el pasto o andenes o lugares donde la ropa de trabajo pueda contaminarse. Dicho personal manipulador de alimentos debe contar con una certificación médica en la cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos. La empresa debe tomar las medidas correspondientes para que el personal manipulador de alimentos se le practique un reconocimiento médico por lo menos una vez al año. Además, debe efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que puede dejar secuelas capaces de provocar contaminación en los alimentos que se manipulen. Dependiendo de la valoración efectuada por el médico, se deben realizar las pruebas de laboratorio clínico u otras que resulten necesarias, registrando las medidas correctivas y preventivas tomadas con el fin de mitigar la posible contaminación del alimento que pueda generarse por el estado de salud del personal manipulador. En todos los casos, como resultado de la valoración médica, se debe expedir un certificado en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos. Todas las personas que realicen actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en educación sanitaria,
principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. Igualmente, deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que les asignen o desempeñen, con el fin de que se encuentren en capacidad de adoptar las precauciones y medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación o deterioro de los alimentos. Contar con un programa de control de plagas que eviten la producción de microorganismos. El material del envase y embalaje deben ser adecuados y conferir una protección apropiada contra la contaminación, como por ejemplo el envase primario, que es el artículo que está en contacto directo con el alimento, y el envase secundario, el cual está diseñado para dar protección adicional al envase primario. Todo el proceso de fabricación del alimento, incluyendo las operaciones de envasado y almacenamiento, deben realizarse en óptimas condiciones sanitarias, de limpieza, conservación y con los controles necesarios para reducir el crecimiento de microorganismos y evitar la contaminación del alimento. Para cumplir este requisito, se deben controlar factores tales como tiempo, temperatura, humedad, actividad acuosa, pH, presión y velocidad del flujo. Adicionalmente, se debe vigilar las operaciones de fabricación, tales como congelación, deshidratación, tratamiento térmico, acidificación y refrigeración, asegurando que los tiempos de espera, las fluctuaciones de temperatura y otros factores no contribuyan a la alteración o contaminación del alimento. Se deben establecer y registrar todos los procedimientos de control físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos en los puntos críticos del proceso de fabricación, con el fin de prevenir o detectar cualquier contaminación, falla de saneamiento, incumplimiento de especificaciones o cualquier otro defecto de calidad e inocuidad en las materias primas o el alimento, materiales de envase o producto terminado. Cada envase y embalaje debe llevar marcado o grabado la identificación de la fábrica productora y el lote de fabricación, la cual se debe hacer en clave o lenguaje claro, de forma visible, legible e indelegable, destacando números alfanumérico, ranuras, barras, perforaciones, fecha de producción, fecha de fabricación y fecha de vencimiento, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 o la norma que lo modifique. A partir del lote, fecha de vencimiento o fabricación, se debe garantizar la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás de los productos elaborados, así como de las materias primas utilizadas en su fabricación. No se aceptará el uso de adhesivos para declarar esta información. Sobre los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos, deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como la utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente, y estar libres de defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos, haciendo claridad que podrán emplearse otras superficies cuando exista una justificación tecnológica y sanitaria específica. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente accesibles y desmontables para la limpieza, desinfección,
e inspección y no deben recubrirse con pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del alimento. En cuanto a la edificación e instalaciones, los establecimientos destinados a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de alimentos deberán cumplir con la localización y el acceso en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento, donde su funcionamiento no ponga en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad, y donde sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de basuras con superficies pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento, con diseñado de construcción que proteja los ambientes de producción e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como el ingreso y refugio de plagas y animales domésticos, y que se cuente con una adecuada separación física de aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las áreas adyacentes. Se hace necesario recordar que los diversos ambientes de la edificación deben tener el tamaño adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. Estos ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso, desde la recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado, de tal manera que se eviten retrasos indebidos y la contaminación cruzada. De ser requerido, tales ambientes deben dotarse con las condiciones de temperatura, humedad u otras necesarias para la ejecución higiénica de las operaciones de producción y para la conservación del alimento. Todo esto contribuye para evitar alimentos adulterados, es decir, a los que se les ha sustraído parte de los elementos constituyentes, reemplazándolos por otras sustancias o adicionando sustancias no autorizadas o sometidas a tratamientos que disminuyen u ocultan las condiciones originales. También se evita que los alimentos sean alterados, es decir, que sufran cambios por agentes físicos, químicos o biológicos en los constituyentes que les son propios. Además, se busca que los alimentos no sean contaminados al presentar o contener agentes o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales. También se hace necesario evitar que los alimentos sean fraudulentos. Eso quiere decir que se le designe con nombre o calificativo distinto al que le corresponde, o su envase o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa, o que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto a su composición intrínseca. Recordemos que las autoridades sanitarias competentes que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control, además de adelantar las acciones de prevención, son el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y las entidades territoriales de salud, quienes emiten actos administrativos con los que se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, procesar, importar o comercializar alimentos así. Si dichos alimentos son de riesgo menor de salud pública, se emitirá una notificación sanitaria.
el riesgo aumenta a medio, el documento que se emitirá es una autorización o permiso sanitario. Y si el riesgo es alto para la salud pública, se generará un registro sanitario. A través de las buenas prácticas de manufactura, garantizaremos óptimas condiciones para el bienestar de quienes consumirán los alimentos que prepararemos.